fútbol por ahí. Pero bueno, estamos en el mes de la familia y yo este mes se convierte en un problema para mí. Se convierte en un problema para mí porque yo acostumbro sentarme a pensar con libertad en lo que voy a enseñar en la iglesia. Pero cuando llega este mes me encajono, la familia, y tengo que pensar en de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar primero, si le voy a hablar primero a los padres o a los hijos. Generalmente escojo el sistema de la Biblia. El sistema de la Biblia le habla primero a las mujeres, después al marido. Le habla primero a los hijos y después a los padres. Y así sucesivamente. Pero este año tengo que ponerme a cuenta. Este año vamos a hablarle a los solteros. Me toca pedir disculpas a los solteros porque por 14 años los he olvidado desde el púlpito, porque abajo he hablado con muchos de ellos en muchas situaciones, pero desde el púlpito he olvidado a los solteros, tengo que reconocerlos y tengo que pedirles disculpas a los solteros. Tengo que decirles que la elección correcta, porque así se llama el mensaje de hoy, no tiene que ver con escoger el calzado correcto, o el vestido correcto, o el saco correcto, o... Sí, no tiene que ver si me pongo los zapatos más chicos o los zapatos más grandes. Tiene que ver con una decisión de vida. No me gusta hablar de manera general sobre el tema de con quién se debe casar un hombre o una mujer, pero es un tema muy importante y yo espero poder ayudar a aquellos que no se han casado, que en algún día van a pensarse en casar o que van a contemplar la opción de decir que, oye, qué guapo o qué linda, ¿será esa? Estos días leía así por encima, estaba buscando un libro que quería leer pero al final decidí no leerlo. Pero encontré algo interesante. El escritor del libro hablaba de un muchacho que había quedado viudo, perdió a su esposa, y él se quería volver a casar, y no hay nada malo en eso. Entonces un día él va en un bus y tiene un cruce así de mirada con una muchacha muy linda. Y llega donde el pastor y le dice, no, que ella así y fue agradable y no sé qué, ¿no será esa? No, no es. No tiene nada que ver con que sea agradable, linda, fea, no tiene nada que ver con eso. Tenemos que saber y entender lo que Dios, porque Dios nos enseña. A los casados no puedo hacer nada, lo siento, ya está casado. Voy a hablar hoy a los solteros. La pregunta de hoy para los solteros es, ¿tienes idea de cómo elegir a la persona correcta? La Biblia nos habla de eso de varias maneras y yo voy a tratar de dar algunos datos. La frase más emblemática en este tema es, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ese es lo básico y lo más importante. Esta frase lo abarca casi todo. Casi todo. Lo principal, no te unas en yugo. El problema más grande que ocurre es que muchos no saben. O sea, es fácil cuando una persona no viene a la iglesia, tú dices, ese es un incrédulo. Pero ¿qué pasa si el incrédulo viene a la iglesia? ¿Cómo lo reconoces? No son pocos los jóvenes cristianos y algunos adultos de ambos sexos que se desesperan por casarse y terminan casándose con cualquiera, literalmente. Y cuando digo con cualquiera me refiero a cualquier incrédulo, sea cristiano o no cristiano. Vamos a darles unos ejemplos bíblicos. El primero es Sansón. ¿Quiénes saben quién es Sansón? Levante la mano si alguna vez ha oído hablar de Sansón. Bien, Sansón, el cabezón de Sansón, no quería a las mujeres de su pueblo. Solamente estaba mirando a las de afuera. Era más sinvergüenza. No era más bonita, era más sinvergüenza.
Y eso le pasa a muchos, que porque la de afuera le muestra todo y la de adentro no, aunque ahora realmente no hay tanta diferencia. Pero antes la de afuera le mostraba todo y la de adentro no le mostraba nada y se quedaban mirando todo lo que le mostraba de afuera y al final ni siquiera se daban cuenta que todo lo que necesitaba estaba adentro. Bueno, pero por andar mirando al lado de afuera y casarse o meterse en yugo desigual, porque ni siquiera se casó, sino que estaba en fornicación, perdió los 2 ojos, perdió sus trenzas, perdió su fuerza y perdió su ministerio. Por estar mirando a las de afuera, por estar mirando, eso es una historia muy, pero muy triste. El segundo ejemplo, mire, estamos hablando de gente del pueblo de Dios. Judas caminó con Cristo, anduvo con Cristo, fue con Cristo para aquí, para allá y para todo lo demás, pero nunca se afirmó en Cristo. Ese no fue el que escogió a una persona afuera, pero el problema está en que si uno no sabe, o sea, ni siquiera se sabe si el hombre estaba casado, pero el hombre terminó ahorcándose. Pero vamos a otro caso. El último caso, que este sí es, aunque no parece, pero sí es. A lo mejor estos ya estaban casados cuando llegaron al Evangelio. Ananías y Zafira, mentirosos. Pero ¿cuál es el problema? ¿El más mentiroso quién era? Él era una mala cabeza. Mire, usted tiene que tener cuidado de quién va a ser su cabeza. Porque arrastró a su mujer a la muerte. Le mintieron al Espíritu Santo y él murió primero. Y después que se llevan a enterrar a Ananías, viene Zafira y miente también y dice Pedro, los que enterraron a tu marido están entrando por ahí, te van a llevar a ti también, y murió también ella. Tenemos que saber que Dios no está jugando a ser Dios. Dios lo que puso en la Biblia no es para que nosotros digamos, esto sí, esto no, no es para que obedezcamos. De nuevo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está en Cristo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que en él está escrito. Si no conocen los ejemplos que acabo de dar, búsquenlo en la Biblia. Sobre su cabeza recae una gran responsabilidad, la responsabilidad de elegir bien. Así que comience por orar por estas 2 cosas. La primera, ore por la persona correcta. Ore porque la persona que Dios le ponga en el camino es la persona a la que realmente con la que usted va a estar toda su vida, con la que se va a llevar bien, con la que va a servir a Cristo, con la que... Y así, muchos detalles, ahora vamos a ver algunos más. Y segundo, ore por sabiduría para reconocerla. Ya una vez conté aquí la historia del pájaro azul, pero se la voy a contar de nuevo. Había un pájaro azul que estaba en una jaula. Y el pájaro azul quería casarse con una pájara azul. Pero al lado del pájaro azul había una pájara amarilla. Y el pájaro azul no quería la pájara amarilla, él quería una pájara azul. Entonces el pájaro azul se escapa y se va por el mundo a recorrer buscando su pájara azul. Y después de recorrer medio mundo cansado sin encontrar su pájara azul, regresa a su jaula de donde salió y encuentra que la pájara amarilla era azul. La tenía al lado, pero no la reconoció. A veces usted está aquí y la persona está cerca. Está al lado, pero usted mira para todos lados y hace como Sansón, está mirando hacia afuera. Ah, no, lo que pasa es que a mí me gusta la de la alabanza, pero tú no cantas ni los pollitos. ¿Para qué quieres? ¿Para que te esté cantando a ti? No. No, que a mí me gusta la que cocina. Pero resulta que tú ni siquiera comes bien. No te gusta, comes así como los pollitos, así que ¿para qué quieres a la que cocina? Esa está bien para mí, la que cocina, porque yo sí como. Pero el que come poquito, ¿para qué quiere a la que cocina? Entonces, uno tiene que saber
uno tiene que saber discernir qué es lo que Dios tiene para uno, qué es lo que es lo correcto. Y cuidado, porque tú también tienes que ser lo correcto para la otra persona. No es solamente lo que yo quiero. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice que nosotros debemos mirar. ¿Cómo debemos hacer para coger? Y empezamos por el primer punto. El primero es definitivamente no un incrédulo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, escuche, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora presta atención a lo que estamos diciendo. Tiene que ser alguien del pueblo de Dios. Tiene que ser un cristiano. O sea, debe ser alguien que por lo menos se congregue. Eso es lo básico. Si no se congrega, ya, está descartado. No, tú no. Mira, búscate a otra porque yo no soy. Búscate a otro porque yo no soy. No, tiene que pertenecer al pueblo de Dios. Eso es lo primero. Esto no es una enseñanza nueva. Mire lo que dice Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Perdón, me equivoqué. Ajá. No, perdón. Es que estaba leyendo Deuteronomio. Éxodo 34. Éxodo 34. Del 15 y 16 dice así la palabra del Señor, dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Mire, cuando usted se une con una persona incrédula, usted está expuesto a participar de lo que esa persona participa. Si su marido es un incrédulo y es un chuposo y en la familia de ese amigo siempre hay, de ese hombre siempre hay fiestas y parrandas y todo este poco de cosas, ven, mi amor, pero vente, vamos, no tiene nada, no sé qué, pum, acabas metido ahí y cuidado terminas tomando también con él. Entonces, no, definitivamente no. Esto no es una enseñanza de ayer ni de hoy. Dios lo dijo desde el principio. Él no quiere que su pueblo se una con los incrédulos. Deuteronomio 7 del 1 al 4. Cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y a todos esos eos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No darás tu hija a su hijo ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Esto no es algo del Nuevo Testamento, es algo que Dios implantó desde el principio. No con un incrédulo, no con alguien que no es del pueblo de Dios, no con alguien que no sirve a Dios.
es la misma enseñanza en 2 de Corintios que acabamos de leer, capítulo 6, versículo 14 al 18. Exactamente lo mismo. Lo que le decía al pueblo de Israel, ahora nos lo dice a nosotros: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Como ve la unión de un creyente, ¿cómo ve Dios la unión entre un creyente y un incrédulo? Preste atención a lo que le voy a decir. ¿Ok? Mire, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿cómo una persona justa se va a unir con una persona injusta? ¿Cómo la justicia no se puede unir con la injusticia? La injusticia siempre rompe a la justicia. Cuando hay injusticia, no puede haber justicia. La nueva traducción viviente dice la unión del justo con el malo. Y la Biblia de las Américas dice la unión del justo con el inicuo. Ahora déjeme decirle algo. Se lo voy a decir para que usted, para no tener que estárselo diciendo, que se lo voy a repetir más adelante, en el camino. Cuando usted ve la unión entre dos cosas malas, lo que está diciendo aquí es que entre una cosa buena y una cosa mala, lo que está diciendo aquí es que una cosa buena no se puede unir con una cosa mala. Así que si una cosa, entre comillas, buena se une con una cosa mala, quiere decir que las dos son malas. ¿Ok? De tal manera que si un cristiano se une con un injusto, el cristiano es injusto. No es lo mismo que yo llegue al cristianismo estando casado con una mujer inconversa, a que yo siendo cristiano me una a una mujer inconversa. Son dos cosas distintas. Entonces, al yo unirme en yugo desigual con una persona que no es cristiana, que no sirve a Dios, que está incrédula, estoy siendo injusto, me estoy equiparando con esa persona, porque no se puede unir la justicia con la injusticia. Mire que sigue, dice, es como la unión de la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto quiere decir que si te unes con un incrédulo, también eres tinieblas. Porque la luz no se une de ninguna manera con las tinieblas. La luz rompe las tinieblas. Así que, si tú quieres descubrir fácilmente quién eres, bueno, anda a ver, únete con uno de ellos y vas a saber una vez que eres tinieblas, no eres del pueblo de Dios. Pero mire esta lo que dice ahora. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, déjeme decírselo de la manera más suave que pueda decírsela. Si usted escoge unirse con un incrédulo, es del diablo. Porque no se puede unir Cristo con el diablo. Ay, pastor, no me diga a mí, esto es lo que está escrito aquí. El templo de Dios no se puede unir con los ídolos. ¿Sabe si el templo de Dios existiera en este momento y usted mete un ídolo en ese templo, lo está corrompiendo? Ya no es un lugar santo. Ya no es el templo de Dios. Si usted se une con un incrédulo, ya usted no es cuerpo de Dios. No es templo de Dios. Ninguna de las cosas que hablamos se puede unir entre sí. El que se une con un injusto o con una injusta es porque él también es injusto. El que se une con las tinieblas es porque también él es tinieblas. El que se une con Belial es porque también es del diablo. Y el que se une a los ídolos es porque es un idólatra. Los incrédulos y los incrédulos. Es fácil reconocer a un incrédulo que no asiste a la iglesia. Si te une con una persona que no va a la iglesia, no importa cómo hable, no, que él conoce toda la Biblia ahí.
Ya te está diciendo quién es simple y sencillamente con no venir a la iglesia. No, lo que pasa es que yo estuve en la iglesia y ya yo conozco todo eso y esa gente, no sé qué, no sé cuándo, es un incrédulo. Punto. La Biblia dice que debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que si deja de congregarse es porque no está firme. Esos son fáciles de reconocer. Los que no lo ven son porque son iguales de ellos. Los incrédulos pueden ser parte del grupo de alabanza. ¿Qué le parece? Los incrédulos que están en la iglesia, perdón, son fáciles de reconocer. Los que no los ven es porque son igual que ellos. Si usted está en la iglesia y hay un incrédulo aquí y usted no lo reconoce, es porque usted también es incrédulo. Porque los que son de Dios tienen los ojos abiertos y saben y entienden. Este que está aquí canta muy bonito, pero se ve que es más, cuando usted está metido con Dios, el Espíritu Santo le dice, este no, él es pura pantomima, esta no, porque ella es pura carita. Y usted sabe que ya por ahí no va. Pero si usted no está metido con el Señor, bueno, no espere que el Señor le diga nada. Los incrédulos pueden ser parte del grupo de alabanza. Es más, puede ser aquel o aquella que canta como los ángeles, que canta muy bonito, que levanta sus manos y que llora y que todo el tiempo se derrama en lágrimas y que, mire, usted puede ser muy sensible y qué lindo que sea muy sensible, pero no pretenda que yo me coma el cuento de que porque usted llora es muy espiritual. Todos se los pueden comer, pero yo no. Allá en la iglesia donde nosotros venimos, en Caicú, había un hermano, un querido hermano por cierto, que todos los cultos empezaba la alabanza y él era un mar de lágrimas. Ay, mi alma está al lado y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, un día yo llevé a una incrédula a la iglesia. Una amiga, una muchacha que conocí, la invité a la iglesia. Ella había ido varias veces, pero ese día yo llegué tarde. Y cuando yo llegué, él estaba sentado hablando con ella. Yo le di las gracias por atenderla mientras yo no estaba. Ella trabajaba para la alcaldía cuando el tiempo de Juan Carlos Navarro, que tenían el call center para el asunto de la basura. Ella era una de las jefas de ese call center. Y un día yo llego, porque yo trabajaba ahí cerca del área, y yo iba a comer por el área, entonces yo llego a la oficina, y me dice que él había estado ahí, y que había querido besarla. No, señor, o sea, las lágrimas, usted puede convencer a cualquiera, pero a mí no me convence. Hace falta algo más que lágrima para que yo me la crea. Pero claro, si usted no está metido con el Señor, cualquier pantomima se le lleva. Dios fue misericordioso con el hermano y le consiguió una sierva, una muchacha que, hasta donde sé, realmente es una muchacha de Dios, por todo lo que vi. Dios tuvo misericordia. La muchacha que les digo nunca se convirtió, vive en Costa Rica. No es una mala muchacha en términos generales, pero es una incrédula. Los incrédulos, este le va a matar, pero los incrédulos pueden ser grandes predicadores. Pueden pararse aquí y predicar como Billy Graham. El máximo, usted lo ve y agarran la palabra y la desglosan. Y todo el mundo dice, ay, qué siervo de Dios. Abran los ojos. Hace falta algo más que eso. Hace falta más que bonitas palabras. De hecho, el incrédulo puede orar como los ángeles. Bueno, los ángeles oran, no sé. Pero puede orar como Moisés, como Nehemías. Un día, ahí en Callecú, teníamos un concierto de oración. Y los que estaban organizando invitaron a una muchacha a orar. Oh, yo dije, wow. La muchacha, desde que empezó a orar, abrió la Biblia así. Y estuvo citando la Biblia desde el principio hasta el fin. Y todo el mundo se quedó que, wow. Versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo.
pero después estaba traicionando al marido. Bueno, en ese tiempo era soltero, pero después estaba traicionando al marido. No, Señor, abre los ojos. Hace falta algo más que cantar, que predicar, que orar. Hay mucha gente que ora a gritos y que ora que parece... Dice el Señor, mire, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en la plaza y levantar y que todo el mundo lo vea. No sea así. Pero usted también tiene que darse cuenta que el que está parado ahí, no todo el que levanta la voz es un hipócrita, pero usted tiene que aprender a discernir quiénes son los hipócritas y quiénes no. Y para eso usted tiene que tener una relación con Dios. Usted puede reconocer a los incrédulos en la iglesia porque esos incrédulos no leen la Biblia. Fácil. No leen la Biblia. El que no lee la Biblia, ya ese no es. El que no tiene un compromiso con Dios, ese no es, esa no es. Ahora, si usted no tiene compromiso con Dios, pues ese sí es. Los dos se van por el mismo camino. Muchos incrédulos, no pocos, sirven dentro de la congregación. Son mujeres, son músicos, son predicadores, van en la tienda, la iglesia, dice Elena. Hace falta más que eso. Pero usted nunca lo va a ver, nunca se va a dar cuenta si usted no tiene un compromiso real con Dios. La clave no es que yo le diga, miren, este detalle aquí y este detalle. No, la clave es que usted se meta con Dios, que usted tenga un compromiso con Dios. Cuando usted sea un hijo de Dios, Dios va a poner una hija suya al frente suyo. Y usted va a saber que es un hijo de Dios. Por ahí supe de un amigo que él vio a la muchacha más devota de la iglesia. La muchacha cantaba y canta precioso. Y bueno, se enamoró de ella, se casaron y resulta que la muchacha no era tan santa como él creía. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos son supervisores, solo ven por encima. Su vida es superficial, por lo tanto su mirada también es superficial. No saben mirar al fondo. Muchos cristianos no tienen compromiso con Dios, por lo tanto no pueden esperar en Dios. Y como no pueden esperar en Dios, cogen lo primero que le pasa, o lo segundo, o lo tercero, cuando Dios lo que tiene es el que viene en quinto lugar, pero no pueden esperar. El problema con los incrédulos es que ellos están preocupados por sus propias metas y no por las metas de Dios. Hace años, Dios, hablando a mi corazón, hay gente que Dios me habló, hay gente que Dios le habla todos los días, que envidia, ni Moisés le hablaba todos los días a Dios, pero bueno, esa gente... Pero bueno, el asunto es que Dios hablando a mi corazón, la historia dice lo siguiente: en los años 60, los cristianos decían a los hijos, no estudies porque el Señor viene pronto, ¿y para qué vas a estudiar? ¿De qué te va a servir todo eso? Gracias a Dios algunos no hicieron caso y estudiaron. Pero después de eso, cuando ya se dieron cuenta que el Señor no llegaba y que teníamos que seguir viviendo, prepárate para que puedas tener un buen trabajo, para que puedas... Las dos cosas son erradas. Usted todo lo que hace tiene que hacerlo para Cristo. Si usted va a estudiar para ser médico, tiene que ser un cristiano médico, no un médico cristiano. Si usted va a ser abogado, tiene que ser cristiano abogado y no un abogado cristiano. Si usted va a ser un arquitecto, tiene que ser un cristiano arquitecto y no un arquitecto cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Al arquitecto cristiano le interesa más su profesión que Cristo. Al cristiano arquitecto le interesa más Cristo que su profesión. El cristiano arquitecto puede dejar un trabajo porque le estorba sirviendo en la obra del Señor. El arquitecto cristiano no deja un trabajo, deja de venir a la iglesia porque le estorba en su trabajo.
Usted tiene que rendir su vida entera a Cristo y buscar con la ayuda de Dios a alguien que haga lo mismo. De otra manera, usted se va a estar casando con un incrédulo o con una incrédula. Datos para observar. Su conversación. ¿De qué habla? Bueno, después que se le queda mirando y ve lo bonito de sus ojos y le baja la luna y las estrellas, ¿cuál es el tema? Cuando está hablando con su papá, su mamá, sus amigos, ¿de qué habla ese fulano o esa fulana? Si Dios nunca está en su boca, ¿cómo ustedes esperan que sea de Dios si Dios nunca está en su boca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Los cristianos siempre tienen en su boca a Cristo. Observe el trato que esa persona tiene con su familia. ¿Cómo trata a su mamá, a su papá, a sus hermanos, si los tiene, por cierto? ¿Cómo trata a los vecinos? Usted sabe que los vecinos son familia de uno. No familia natural, pero la Biblia dice que hay amigos que son más cercanos que un hermano. Y muchas veces el vecino, cuando tú tienes un problema, es el vecino el que está al lado tuyo. Tu hermano vive por allá lejos en la Conchinchina y allá no te puede ayudar, pero el vecino está ahí. Y tienes una buena relación con él. Entonces, tú ves cómo la persona se relaciona con la gente y te das dando cuenta qué tipo de persona es. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No dice eso? ¿Qué dice la Biblia? En cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todas las personas. En cuanto dependa de ustedes. Tienes que observar cómo te trata a ti. Mi esposa tiene una frase que bueno, la escuché a ella, no se la escuchó a nadie más, pero dice que ella la escuchó de no sé quién, de su abuelita, no me acuerdo. El asunto es que dice que alguien de la familia de ella decía que así como te trata, lo que te hace en el noviazgo te lo va a multiplicar en el matrimonio. Te quemó en el noviazgo, te va a quemar más en el matrimonio. Te pegó en el noviazgo, te va a pegar 2 veces en el matrimonio. Te mintió en el noviazgo, te va a mentir 1000 veces en el matrimonio. Presta atención. Yo no sé si quieres pasarle 1, 2, 3 o 4 mentiras, pero prepárate porque en el matrimonio va a ser peor. Tienes que abrir los ojos y tienes que observar a la persona que tienes enfrente. Tienes que ver los detalles. Si la persona realmente tiene su vida comprometida con Dios, si es una persona que realmente es creyente, va a vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. El celo de Dios, dice, el celo de Dios me consume, decía el salmista. Necesitas primero que el celo de Dios te consuma a ti, para después encontrar a otra persona que tenga esa misma característica. Mire, los palomos se casan con palomas y las ardillas se casan con ardillas. Un cristiano que está sirviendo a Dios de corazón escoge una pareja que esté haciendo lo mismo para que no le sea estorbo. ¿Cómo conocí a mi esposa? Trabajando juntos en la iglesia. 5 años sirviendo a Dios en diferentes ministerios, moviéndonos de aquí para allá. 5 años. Y más adelante les voy a hablar de asunto de la amistad. Pero 5 años de amistad sirviendo a Dios. Yo sabía quién era. Yo no podía encontrar ninguna mejor que ella. Y Dios la puso en mi camino. Y se tropezó conmigo ella. Pero Dios la puso allá en mi camino. Primera de Corintios capítulo 7. Dice el versículo 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mire, esto no es una urgencia. Pablo no está empujando a que la gente corra a casarse.
Está hablando de casarse en el Señor. 1. Ahora, note el énfasis que Pablo hace. Dice, quisiera que fueran como yo, o sea, soltero. Y la pregunta es, ¿por qué o para qué? Él no está diciendo que no se case, sino que sería mejor no hacerlo y quedarse soltero. ¿Por qué y para qué? Bueno, de nuevo, es para servir a Dios. Si tienes vocación para servir a Dios y no necesitas a alguien ahí estorbándote, no te cases. La explicación al deseo de Pablo aparece en los versículos 29 al 35. Dicen así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, cuando Pablo dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿está diciendo que soy mundano por preocuparme por mi esposa? No. Está diciendo que lo natural es que el hombre casado se ocupe de su esposa y la mujer casada se ocupe de su esposo. Es lo normal, lo natural y lo correcto. Sin embargo, lo mejor sería no tener lazo. ¿Por qué? Porque lo mejor es servir a Dios. Y si tú estás sirviendo a Dios y de repente sale, oye, vino un misionero como pasaba antes. Llegó un misionero, el hombre estaba en la China, empezó a relatar toda su historia en la China y tú quedaste de que, yo quiero ir a la China. Y tu marido dice, no puedes ir a la China porque estás casada conmigo. Cuando Arturo Edward tuvo la visión de venir a Panamá, Arturo Edward fue el que trajo el Evangelio Cuadrangular a Panamá, Estados Unidos. Él tuvo una visión de un camión de bomberos que iba pasando por la plaza a toda máquina y él le preguntó, ¿para dónde van? Vamos para Panamá a apagar incendios. Panamá. Él no sabía dónde quedaba Panamá. Buscó Panamá en el mapa y se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Arturo Edward tenía 40 y pico de años cuando tuvo esa visión. A esa edad normalmente ya uno no es misionero, a menos que ya lo haya sido por años. Entonces, él vela y tenían 3 hijos, estaba casado con 3 hijos. Y le dice a la esposa, mi amor, yo creo que Dios nos está llamando a Panamá. Tú estás loco, eso es para los muchachos. Nosotros ya estamos muy viejos para eso, que no sé qué. En un principio, ella lo estorbó. Pero lo que pasa es que el llamado de Dios era fuerte, así que la agarró a ella también y la puso en cintura y está bien, nos vamos para Panamá, ya Dios me habló. Esa es la importancia de no casarse en yugo desigual. Porque cuando mi mujer, mi esposa, es una mujer de Dios y yo le digo algo y ella no entiende algo que Dios me ha dicho y ella no entiende, Dios se va a encargar de hablarle. Y ella va a tener que decir, sí, tienes razón, mi amor, vamos. Yo no tengo que forzarla. Dios me la dio, es su hija y él todavía tiene que arreglar cuentas con ella y yo no voy a pelear. Una vez tuve un pequeño desacuerdo con mi esposa y yo no le dije nada. Y después viene y me dice que ya te veo diciendo, Señor, trata con ella. Ay. El tiempo es corto, tenemos que dedicarnos a la obra de Dios. Si usted se quiere casar, no importa, cásese. Pero sepa que con quien se va a casar le puede estorbar. Y usted decide a quién quiere agradar.
Pablo deseaba que los hermanos estuvieran ocupados pensando en lo que agrada o no a Dios, en lugar de estar preocupado en lo que agrada o no a su pareja, porque eso quita tiempo para la obra. Hay una historia de un hombre llamado Germain Thomas. Él y su novia tuvieron la visión de ir a la China. Sí, a la China. Sí, creo que era la China. Y los dos estaban de acuerdo. Y fueron a la China. Pero ella murió. Y cuando ella muere, él se decepciona y abandona la obra. Entonces, y ese es el problema de cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la pareja y no en Dios. Pero Dios es Dios. Y cuando Dios te llama, te llama. El hombre tenía facilidad para los idiomas, podía aprender fácilmente cualquier idioma. Entonces empezó a trabajar en una estación de telégrafo, de correos, y él hablaba con los chinos, con los coreanos, con el que venía sin ningún problema, inglés, lo que sea. Entonces allí él conoce a unos coreanos. En ese tiempo Corea estaba cerrado totalmente al evangelio, totalmente al evangelio. Entonces él descubre a estos coreanos que se escapaban de Corea, porque ellos tampoco podían salir, se escapaban, eran pescadores, se escapaban de Corea, eran cristianos, y con ellos él se pone de acuerdo y empiezan a introducir Biblias a Corea. ¿Okay? Pero en ese momento él estaba solo. No tenía esposa, su esposa había muerto, y él se dedicó a la obra del Señor. Y haciendo eso, murió. Ahora yo quiero hacerle algunas advertencias. La primera advertencia es la más obvia, creo yo. No te dejes llevar por las apariencias. Que canta bonito, que dirige las alabanzas, que compone canciones, que predica, conoce nada. No te dejes llevar por las apariencias. Tienes que aprender a reconocer a un hombre o a una mujer de Dios, tienes que aprender. Pero eso no se aprende si no se es primero. Tienes que ser un hombre o una mujer de Dios para poder reconocer a un hombre o una mujer de Dios. Segunda recomendación. No te dejes llevar por lo que otros dicen. Ay, mira, lo que pasa es que él, que ella, nada. Abre tus ojos. Pídele al Señor que te permita ver. Conságrate a Dios, y en esa consagración a Dios, Dios te va a mostrar lo que es bueno, justo y recto para ti, y también te va a mostrar lo que no te conviene. Tercero y muy importante. No te dejes llevar por el corazón. Ay, que yo siento que no sé qué. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones. Por favor, no te dejes guiar por el corazón. Eso está bien para las novelas de Venezuela, de Colombia, de Argentina, la de Turquía, pero no está bien para un cristiano. Nosotros no andamos por el corazón, nosotros andamos por fe. Nosotros tenemos la vista puesta en las indicaciones, en lo que la palabra dice, y ahí nos anclamos, y ahí está nuestra prosperidad y nuestra bendición. No te dejes llevar por el corazón. Bueno, a menos que quiera irte al pozo. Cuarta, piensa en lo que agrada a Dios. Nosotros debemos pasar nuestro tiempo siempre pensando en qué es lo que agrada a Dios y vivir de acuerdo a lo que agrada a Dios. La amistad. Déjenme hablarle de la importancia de buen periodo. Ya le dije que mi esposa y yo tuvimos 5 años de amigos. Gracias a Dios ni ella estaba pensando en mí ni yo en ella, solo éramos amigos. Pero el periodo de amistad es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque no hay ningún compromiso.
Usted no tiene compromiso con él, él no tiene compromiso con ella. Así que, pero apenas se hacen novio, él cree que puede reclamarle a ella y ella cree que puede reclamarle a él. Pero si es amigo, usted como amigo observa, mira, se lleva, usted puede, mire, el amigo normalmente se muestra como es. Y le permite a usted ver sus defectos. No, como somos amigos, y le deja ver lo que no le dejaría de ver al novio, pero al amigo, no, si la amiga sabe todo. Hay hombres cabezones que tienen una amiga a la que le cuentan hasta lo último, qué bobo. Y lo mismo también mujeres. No, señor. Mire, el hombre hace bien en tener amigos varones. Y la mujer también tener mujeres de amigas. Olvídese eso de las cosas cruzadas porque eso le va a traer problemas. Ahora, creo que sepa, yo tuve muchas amigas, yo nunca tuve problemas, pero ya yo sé cómo funciona esto. La amistad es un periodo para analizar posibilidades a la distancia. De nuevo, no hay compromiso. Tú allá y yo acá. No, vete para tu casa que ya es tarde. Fuera aquí. No hay formalidades, no hay ningún tipo de formalidad en la amistad excepto la debida precaución. Mire, nunca se coma el cuento, ese asunto de que, no, él es mi amigo y no va a pasar nada. Como dice el dicho, amigo es el ratón del queso y se lo come. Usted puede estar pensando una cosa y él otra. Usted puede estar pensando una cosa y ella está pensando otra. No sea ingenuo. Excepto conmigo, un hombre y una mujer no pueden tener amistad. Y yo no tengo amistades con mujeres, excepto con mi esposa. No se deje llevar porque no sea ingenuo, no sea ingenuo. Ya varios han entrado en problemas por eso. Después de la amistad, ya usted lo conoce, ella lo conoce, tiene que llevar un noviazgo bien llevado. ¿Y qué es un noviazgo bien llevado? Nosotros tenemos en la casa una película que se llama ¿La los abogados? Pase lo que pase. En esa película, un muchacho está enamorado de la muchacha. Y él tímidamente le invita a comer. Y ella le pregunta, ¿es una cita? Y él dice, no, nada más. Y ella dice, no. No. Entonces dice, ¿qué pasa? No, yo voy a salir con la persona con la que me voy a casar. De menos no salgo. Eso de que me vas a invitar a comer por ahí, no. El día que yo salga contigo es porque hay algo serio. No porque tú me vas a llevar a pasear por ahí, no. Sí tiene que haber algo serio, de menos no. Y la muchacha era así, porque tenía un papá. O sea, no tenía un hombre en su casa, tenía un papá, el papá le había instruido. Era una cristiana. No. O sea, si tú y yo vamos a salir es porque algo serio. De otra manera, no. Cuando tú estés preparado, cuando estés listo, entonces me avisas. Y cuando estuvo listo, ¿qué tuvo que hacer? Ir ante papá a pedir permiso. El noviazgo debe tener el conocimiento de papá y mamá. No eso de que, ay, somos no, vaya y hable con mi papá y con mi mamá. Porque cuando él habla con papá y mamá, ella sabe que tiene un compromiso, que lo están viendo y tiene que se está responsabilizando delante de esos padres. El problema es que tenemos un pocotón de padres que no sirven para nada, que no entienden su responsabilidad con sus hijos. Yo era uno de esos, por cierto. Que no entienden que no es simplemente, ay, a ella le gusta. No, señor. No que te gusta, que no, muéstrame que eres un hombre serio, porque mi hija no se va a casar con cualquiera. Pero los padres no sirven para nada hoy.
no saben hablar, no saben proteger a sus hijos. No se trata de que el padre la entrega, es que tú la entregas a cualquiera. Esta es mi hija, yo la alimenté por años, le pagué la escuela, trabajé por ella, ¿cómo que la voy a entregar a cualquiera? Y no que ella venga y que yo me caso con el que me da la gana. No, espérate. Si tú quieres hacer eso, vete y que él te alimente, pero aquí no vengas. Ay, qué malo, pastor. No, qué malo. ¿Sabes los miles de dólares que costó alimentar a la chiquilla? Pero más allá de la broma, y es en serio, papás, no es el tema hoy, pero usted es responsable. Usted es responsable de decirle a su hija, mira, tú te puedes casar con él, pero yo no voy a estar en tu boda. Porque ese no es el que Dios tiene para ti. Si tú te casas con alguien que no es cristiano, no me vas a ver allí. Te va a entregar tu mamá o quien quiera, pero yo no te voy a entregar. Porque yo no voy a participar en lo que a Dios no le agrada. No se crea un superhombre o una supermujer. Guarde distancia prudente. No esté a solas ni en lugares oscuros. O sea, en cines, por ejemplo. Ay, que estábamos en el cine, cuando apagan esta luz ocurre lo que sea. Y no me diga, yo sé, ocurre lo que sea en esos cines. En 2 horas de película ocurre un montón de cosas en esos cines. No se crea que usted, ay, yo soy el supercristiano, la supercristiana. No, es que no va a pasar nada porque, no, Señor, no esté a solas con él, ni con ella hasta que se casen. Ay, pastor, usted sí es anticuado, sí, gracias a Dios. No crea que es demasiado fuerte para resistir la tentación. Recuerde que antes que usted, son muchos los que han caído por creer lo mismo. Son muchos los tontos que han dicho, no, lo que pasa es que yo no voy a caer pan. Eso es una tontería. No, pero es que nosotros no somos así. El diablo sí es así, y es muy vivo. Le gustan los incautos, aquellos que creen que son más vivos que todo el mundo, que son mejores que Jesús. Eso a él le encanta, porque eso los hace caer fácil. Dije, no es que aquí nadie me ve, Dios te ve donde quiera que estés. Observe con cuidado los buenos y los malos hábitos. El trato hacia usted, el trato hacia sus padres, si ayuda o no en la casa, cómo resuelve los conflictos, si piensa en el futuro. Esto es muy importante. Si es dormilón o dormilona, si tiene hábitos espirituales sanos, si sirve o no sirve. Mire, para las niñas, aquí, las niñas, las jóvenes, no, tú no, ya tú no estás allá. Y también allá. Niñas también, o sea, niñas, porque algún día ella va a crecer. Ahora mismo dice que no, pero cuando esté en 4º año, va a venir que mami, no, y dice que no es cristiano, no. Sí, porque Tani, esperemos que Tani de aquí allá haya, pero si mientras no, usted te toca a ti decir, no. Miren, jovencitas, si ustedes conocen a un varón, un santo de Dios, que vive de rodillas en el altar, pero no piensa que usted algún día tiene que comer, no piensa que usted necesita un techo donde vivir, cuando usted haya crecido, entonces hablamos. Porque ese es el problema. Nos casamos endeudados hasta la cabeza y después nos estamos divorciando porque no podemos pagar las cuentas. Porque él no pensó y ella tampoco pensó. Porque nosotros los padres no sabemos decirle a nuestros hijos o enseñarle a los hijos a prepararse para el futuro. No vaya a jugar fútbol, niño. Él tiene derecho a jugar, no tiene ningún derecho a jugar. Él tiene que aprender lo que es la vida. Él tiene que hacerse desde niño en un hombre para que cuando él crezca pueda sostener un hogar. Me la pone difícil, pastor. Eso es lo que quiero. Quiero ponérsela difícil. Quiero que usted aprenda que esto no es fácil. Que si usted no lo hace de la mano con Dios, va a tener problemas. Que si usted no busca el rostro de Dios, que si usted no se rinde a Dios, le va a ir mal.
Yo pienso que la iglesia tiene una deuda con el Señor. Según las estadísticas, aunque no las creo del todo, pero según las estadísticas, hay demasiados divorcios cristianos. Y quiero que sepa, un divorcio cristiano es demasiado. Uno, porque la Biblia es muy clara, porque la Biblia enseña, el cristiano se divorcia por necio, por terco y por tonto. Porque si el cristiano siguiera lo que la palabra de Dios enseña, se casaría correctamente y los dos estarían trabajando y perseverando y sabrían cómo manejar las dificultades y nunca hablarían de divorcio porque saben que esto Dios lo va a arreglar por más difícil que sea. Nunca van a tener problemas de maltrato ni emocional ni nada porque Dios está entre ellos trabajando. Pero se divorcian porque se casan en yugo desigual, porque se casan con Belial, se casan con los ídolos, se casan con los injustos, se casan de todas maneras, pero no se casan con el Hijo de Dios o la hija de Dios. Si los cristianos fueran más, entre comillas, cristianos, esto no sucedería. Es importante entender, o más bien atender a las advertencias que nos hace la palabra de Dios. Tenemos que atender. La palabra nos dice con mucha claridad, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y quiero que sepa algo, lo dice en serio. Pero no solamente está hablando del matrimonio, también se refiere a negocios, por ejemplo. Y cualquier otro trato que involucre un vínculo entre ambas personas. No querrás verte contra la espada y la pared cuando tengas que decidir lo que quiere tu compañero o compañera de negocios y lo que Dios dice en su palabra. No, lo que pasa es que el negocio que nos metimos hay que trabajar también los domingos y tú tienes que meter también tu parte los domingos porque el negocio es de los dos y tú quieres estar el domingo en la iglesia, pero como te uniste con un incrédulo también tienes que trabajar el domingo. Por hablar de algo sencillo. Que de repente el incrédulo, mira, lo que pasa es que no ganamos suficiente y apenas alcanza para nosotros y no le vamos a pagar hoy a los empleados, sino que le vamos a pagar. No, señor, la Biblia dice que no retengas el salario. Quédate limpio, pero págale al empleado. Que nos va bien en el negocio, sí, pero en eso estás sacrificando la obra de Dios. Claro, no te das cuenta porque estás en lo que a ti te gusta. ¿Qué quieres? En lo que quieres salir el dinero. Estás mostrando que tú realmente eres un incrédulo, por eso es que te sientes contento con el negocio. No te importa que la obra de Dios se esté perdiendo porque a ti lo único que te importa es ganar dinero. Y la Biblia dice claramente no puedes servir a Dios y a las riquezas. No te creas el super salvador o la super salvadora. Este es uno de los más grandes males de la iglesia. Es un síndrome de cristianos que no están firmes en la fe. Déjeme decírselo de nuevo. Si usted un día conoce a un incrédulo o a una incrédula y de repente usted dice, bueno, sí, pero yo lo puedo convertir, sepa que usted es un incrédulo. ¿Qué? Sí. No, que usted es incrédulo. ¿Cómo que? Sí, porque usted no está creyendo lo que la palabra dice. La palabra no dice en ninguna parte, mira, enamóralo y conviértelo. Eso no dice por ningún lado. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No seas ingenuo. Tú no conviertes a nadie. El que lo convierte es el Espíritu Santo. Te estás metiendo en un problema. Después cuando estás hasta aquí, no sabes cómo salir, le echas la culpa a todo el mundo. Fue tu decisión. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No quieras venir a creer que tú lo vas a salvar porque tú no eres nadie. Cada persona que ha hecho esto en la historia invariablemente ha terminado arrepentido y muchos de ellos ya no pueden mirar para atrás. Conozco personas que se han metido con gente de la iglesia, gente que ha estado ahí toda la vida, que han pensado que no, pero... Y cuando la chica sale encinta,
al supuesto cristiano se pierde y no quiere hacerse cargo de la que preñó. ¿Por qué? Porque ella era una incrédula. Estaba pensando simplemente con el corazón. Y si tú piensas con el corazón, eres incrédulo. Estudia la palabra, enfócate en Dios, vive para Él y Él se encargará de presentarte a la persona adecuada para que puedas tener un matrimonio exitoso. Lo mejor que te puede pasar es que conozcas a tu futura esposa o esposo mientras estás sirviendo a Dios, que tengan un buen periodo de amistad, luego un noviazgo bien llevado para que no haya sorpresas ni arrepentimientos. Déjeme decirle un secreto a voces. No existe en el planeta, no ha existido ni existirá un matrimonio sin conflictos. ¿Ok? Siempre van a aparecer conflictos y dificultades en el matrimonio. Pero cuando tú has tenido una amistad, una buena amistad, cuando has tenido un buen noviazgo y llega el conflicto, simple y sencillamente el conflicto llega, pero también se va. Ustedes lo van a resolver. Ahora, no tiene que ver con un noviazgo, una amistad larguísima. Usted puede tener un noviazgo larguísimo y no ser un buen noviazgo. Conozco una pareja que tuvieron, no sé, varios años de noviazgo. Ella pasaba mucho tiempo en la casa de él. Yo ya he hablado de eso anteriormente. Sí. Él era hijito de mamá. Duraron 2 meses casados. ¿Por qué no tuvieron un buen noviazgo? Déjenme darle la clave de un buen noviazgo. ¿Usted quiere tener un buen noviazgo? ¿Quiere tener un buen noviazgo? Nica se fue, ya no quiere tener novio siquiera. Así que ni hablemos de eso. Sony ya tiene su noviazgo, así que ¿para qué le voy a decir? La clave de un buen noviazgo es que tenga los ojos abiertos. Que evalúes cada situación. Que no digas ni que, ay, sí, pero cuando nos casemos va a ser diferente. No, lo que es. Toma tus decisiones y evalúa, ¿esto lo puedo soportar? Esto no lo puedo soportar. Y cuando te cases, ya tú sabes. A Vanessa no le gusta mucho que se hable de su vida, pero ¿qué voy a hacer? Yo la amo. Ella me dijo una vez una cosa que a mí nunca se me va a olvidar, que está así. No, en realidad no es lo que ella me dijo, sino la respuesta que le di. Una vez, recién casados, yo no sé qué había pasado, la verdad ni me acuerdo. Pero ella como que sintió que había actuado mal, no sé qué sintió ella. Y viene y me dice, yo no quiero que te vayas a desencantar de mí. Algo así, una frase como esa. Y yo le respondí, eso no va a pasar. Lo que me enamoró de ti no va a cambiar. Yo no tengo problemas. Si ella en algún momento tiene un mal momento, bueno, yo no sé si ella tiene problemas con mis malos momentos, pero yo no tengo problemas con los malos momentos de ella. Lo que me gusta de ella está tan metido en ella que no va a cambiar. No tiene nada que ver con su aspecto físico, no tiene que ver con sus reacciones. Yo la amo a ella y punto. Y yo no sé, pero espero que también me amen, porque la verdad que esa parte es más difícil. Amarla a ella es bastante fácil, pero a mí hay que pasarla, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos. Ya son 17 años y piquillo. Y caminando para el 18. ¿Verdad, mi amor? Tranquilo. Yo doy gracias a Dios porque me abrió los ojos. Si durante el periodo de amistad o noviazgo usted ve algo que le parece que es muy malo, que usted no podrá soportarlo, es hora de salir corriendo. No se deje llevar por el corazón, ay, pero es que ya tenemos tanto tiempo de novio. No, salga corriendo. El corazón es un mal consejero. Ignórelo y salga huyendo. Si usted ve que la persona no es lo que parece, salga huyendo.
Conozco una por ahí que dice que el esposo llegó a la iglesia y se involucró en el evangelismo y un poco de cosas porque la quería a ella. ¿Saben cómo terminaron? Divorciados. Según ella, él no es lo que aparenta. La verdad que como cristiano, pues, no se ve mal. No, se ve un tipo tranquilo. La verdad, yo no sé qué es lo que él hacía en su casa, pero ella dice que no es lo que parece. ¿El problema de quién fue? De ella. No vio bien, no abrió los ojos. Esas cosas no aparecen de repente, están ahí, pero usted no la ve porque no quiere verla. Abra sus ojos. Eso no quiere decir que va a descartar todas las cosas. No existe el hombre perfecto y la mujer perfecta tampoco existe, excepto mi esposa. Aparte de ella, no hay ninguna mujer perfecta. Exactamente, eso es, tú te la sabes. Entonces, tiene que abrir los ojos. Ahora, déjeme darle la clave de cómo se abren los ojos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por medio de la palabra, por medio de una relación con Dios, por medio de su palabra, que usted realmente va a saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Y cuando usted camina por ese camino, dice la Biblia, lo llama camino de santidad. Dice, por torpe que fuere, no tropezará, dice la Biblia. Cuando usted se encamina por el camino del Señor, siguiendo lo que dice la palabra, no hay manera de que caiga, no hay manera de que rebale. Dios lo sostiene de la mano.